Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a esta última sesión del quinto ciclo de Ecotopías y bueno, pues agradeceros que hayáis venido a compartir esta tarde con nosotros y con nosotras. Y bueno, pues esta es una sesión que para mí tiene un valor especial en el sentido de que aborda un tema problemático que muchas veces desde el ecologismo social se elude, ¿no? Que es la relación con las tecnologías, especialmente con el mundo virtual, con Internet, con la digitalización. Y bueno, pues yo creo que la idea de esta sesión era asumir, ¿no? La dimensión material que tiene esa economía digital o ese mundo digital y los impactos que tiene a todos los niveles, ¿no? Es decir, que bueno, pues podría ser un séptimo actor mundial si tuviera entidad jurídica a nivel de impactos, ¿no? Y bueno, pues asumiendo, ¿no?, como esa dimensión del diagnóstico, bueno, pues que a la hora de proyectar, ¿no?, visiones de futuro en las cuales se pudiera ver, ¿no?, realizado de forma más o menos exitosa una transición ecosocial, pues digamos que la cuestión del mundo digital, de Internet, pues suele desaparecer o queda siempre muy diluida, ¿no? Yo creo que de ahí un poco la idea de montar este evento y bueno, pues quizás por eso invitar, ¿no?, a Ekaich Cancela, que ha sacado recientemente un libro que se llama Utopías Digitales, que creo que bueno, pues es una primera, ¿no?, yo creo, tentativa consistente a problematizar por lo menos estas cuestiones, a situarlas en la agenda de debate, y creo que puede ser una aportación muy valiosa, ¿no? Ekaich es periodista y además lleva muchos años, ¿no?, reflexionando sobre estas interacciones entre poder, política, economía y mundo digital, ¿no? Y luego queríamos pues establecer un diálogo, ¿no?, con otras personas que nos permitieran tener como otras aproximaciones que fueran pues más interdisciplinares y también intergeneracionales, ¿no? Así que yo creo que es algo que queda como muy, muy bonito en esta mesa. Tenemos a Marga Padilla, ella es ingeniera informática, es programadora, es miembro de una cooperativa que se llama Dabne y es una de las pioneras, ¿no?, en España, pues en abordar nuestra dimensión social, especialmente del uso de las nuevas tecnologías, software libre, cultura libre, y bueno, creíamos que podía tener una mirada, bueno, pues también que complementara, ¿no?, lo que fuera a contar Ekaich. Y por último, Gemma Barricarte, ella es arquitecta interdisciplinar, dice. Y bueno, además está muy también especializada en cuestiones de ecología política y bueno, pues podría ser también desde una mirada pues mucho más joven y haber participado también en movimientos climáticos y demás, pues como una reflexión pues que pudiera también, bueno, aportar, ¿no?, otra óptica. La idea es eso, pues que primero pueda hacer una intervención Ekaich que enmarque un poco la cuestión y posteriormente Marga y Gema pues harán una pequeña también intervención complementaria, enriquecedora, problematizadora, en función de lo que vaya saliendo. Y la idea es que luego podáis tener una conversación, diálogo, reservando, ¿no?, una parte para poder interaccionar al final con el público. Así que sin más yo me callo. Os agradezco también a vosotros y a vosotras el haber sido cómplices de esta sesión. Así que, Ekaich, cuando tú quieras. Bueno, lo primero agradecer a la que se ha encendido el espacio y el seguir apostando por la cultura y por los lugares de pensamiento, y a Gemma y a Marga, ¿no?, que yo he venido aquí a hablar de ecología y de tecnología y creo que probablemente sea las mejores compañías que puedes encontrar en Madrid. O sea que esto será divertido y seguro que llegaremos a puntos donde no estábamos cuando empezábamos a charlar, y se trata un poquito de eso. Yo quería empezar a exponer el problema de manera ligeramente abstracta, porque es un debate que existe ahora mismo dentro de las corrientes izquierdas y concretamente de algunas corrientes marxistas cuando se acercan a la ecología, y es esta división que existe de manera casi aparente entre la naturaleza y la sociedad, ¿no? Y con esto, ¿qué quiero decir? Creo que es errónea, y creo que es errónea porque de momento solo estamos viendo la relación entre la naturaleza y la técnica, o la naturaleza y la tecnología, como si esta última fuera una fuerza de producción, es decir, como un instrumento o como ciencia aplicada, ¿no? Dentro de esto podemos englobar toda la materialidad que hay detrás de la tecnología, es decir, todo el despliegue tecnológico. Me refiero a cables submarinos, me refiero a cables de datos, a centros de datos, me refiero a los materiales que están detrás de buena parte de las tecnologías, me refiero a toda la parte de la infraestructura. Solo está pensada en este momento toda esta tecnología, que además tiene un coste energético gigante y además tiene un coste hídrico también, ¿no? Se dice que
ChatGPT, entre 5 y 50 consultas, gastan cerca del equivalente a medio litro de agua, ¿no? Es decir, cada vez que interactuamos para hacer preguntas que en muchos casos responden a resolver problemas derivados de trabajos o sistemas educativos estúpidos, tiene un enorme coste para la naturaleza, ¿no? Entonces vemos cómo la tecnología, cuando se relaciona con la naturaleza, está íntimamente ligada al desarrollo de las fuerzas de la producción y sobre todo cómo interactuamos con la naturaleza como trabajo, creando esta división. Creo que esto puede estar bien, puede ser interesante de cara a nuestro repertorio intelectual, pero creo que esto no va a conseguir desafiar el que creo que es uno de los principales problemas por los que existe el calentamiento global, y es la existencia de la circulación de mercancías a nivel global, es decir, la existencia del capitalismo. Y creo además, y esto es algo que además sabemos desde 1970, que la actividad empresarial tiene consecuencias claras sobre el planeta, que el neoliberalismo ha conseguido legitimar. Es decir, creo que si no afrontamos esta falsa división entre la naturaleza y sociedad, vamos a seguir permitiendo que exista una especie de, si podemos llamarlo así, y ya avanzo el término, una especie de modernismo de mercado, donde el mercado, donde este sistema que emerge especialmente debido a la ideología neoliberal, se establece casi como la institución central de la modernidad. Es decir, todo lo que tiene que ver con descubrir cosas nuevas, todo lo que tiene que ver con reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza, sobre la relación con los ecosistemas vivos, debido a esta primacía central que tiene la institución del mercado, solo establece que la relación con ese entorno puede darse a través de la circulación de la mercancía. Creo que si ha conseguido legitimarse este sistema es precisamente, y con esto quiero hacer una metáfora, y es la metáfora entre, si no hay división entre la naturaleza y lo social, tampoco hay división entre las necesidades y las libertades. ¿Qué quiero decir con esto, no? Lo de las necesidades y las libertades es una distinción que establece el Marx hegeliano, ¿no? Que de hecho se equivoca porque las establece como dos estamentos distintos, ¿no? Famosa es la frase de que en el futuro socialista, por la mañana, cuando acabemos con el capitalismo, por la mañana seremos cazadores, por la tarde cuidaremos del ganado y después de comer y después de pescar ya podremos sentarnos en nuestra cocina a hacer poesía, a ocuparnos de la crítica y acceder a esa esfera de las libertades. Creo que esta división no ayuda porque, como nos ilustra el neoliberalismo y como ilustra especialmente desde los 70, aunque comenzara con la Segunda Guerra Mundial, el neoliberalismo nunca ha sido un mecanismo para redistribuir recursos. Es decir, el mercado no solo es una herramienta para que a través de los precios y a través de vender el trabajo y recibir a cambio un dinero que luego gastamos en el consumo, sino que, como lo entienden los neoliberales, el mercado es una cosa que mezcla lo material y lo espiritual. Es decir, mezcla lo subjetivo y lo objetivo. ¿Y con esto a qué me refiero? El mercado es, como lo definía Buchanan, uno de los grandes exponentes del neoliberalismo, una infraestructura del ser, una infraestructura para el florecimiento humano, una infraestructura central para que aprendamos quiénes somos, cuáles son nuestras identidades más profundas, qué tipo de sujetos somos, en qué tipo de sujetos nos convertimos, ¿no? Y el neoliberalismo ha sido muy eficiente a la hora de decir que ese sujeto solo se puede configurar, insisto, a través de esta institución central que es la modernidad. Es decir, solo podemos ser sujetos que consumen buena parte de estas mercancías que tienen costes enormes debido a las cadenas globales de suministro de las que forman parte, pero especialmente en la economía digital también. O sea, el mero hecho de que estemos utilizando estos teléfonos móviles, todos con una huella ecológica enorme, simplemente porque para extraerlos necesitas explotar a gente en el sur global, conlleva que el neoliberalismo haya conseguido legitimarse, que buena parte de las promesas de la modernidad, que buena parte de la manera en que el capitalismo ha conseguido establecerse como única alternativa posible, se legitimen. Y yo lo que quería pensar es cómo podemos entender
lo que ha hecho el neoliberalismo con el mercado, cómo lo podemos ganar para el socialismo y cómo podemos servirnos de las tecnologías y de la ecología para ello. Es decir, cómo podemos hacer que creemos instituciones para facilitar la satisfacción de los deseos individuales y estimular el impulso hacia la innovación y la creación de lo inédito y de lo genuino para revelar las opciones que trascienden a las meras necesidades básicas, para inventar nuevas prácticas y dar forma tangible a nuestros impulsos y deseos para luego compartirlos con la sociedad, pero por supuesto respetando los límites del planeta. Por supuesto, no interactuando con la naturaleza para destruirlo, sino conviviendo con ella en un entente social. Es decir, estoy planteando cómo podría tener lugar un modernismo sin mercado, un modernismo donde las tecnologías tuvieran esta capacidad de no solo relacionarnos y conectarnos con otras personas, sino además hacerlo para que el pensamiento, la acción que se genera, no sea tremendamente egoísta y no sea tremendamente individualista y nos lleve irremediablemente y sin otra opción a explotar la naturaleza, sino todo lo contrario, a preservarla. Es decir, cómo nos desarrollamos, que es un tema clave, no de manera externa, utilizando todas estas tecnologías en el ámbito de la producción y como instrumentos de producción, sino a la interna. Es decir, descubriendo todas esas identidades que ahora el neoliberalismo solo nos permite ser consumidores soberanos, gente que trabaja de manera explotada hasta las 7, 8 de la tarde y luego solo le queda un rato para ver Netflix. Y ya no hablemos del componente emprendedor del capitalismo. Componente emprendedor del capitalismo es un modelo salvaje donde en la economía digital solo se puede llevar a cabo mediante la extracción masiva de datos que luego se conviertan en servicios publicitarios y se vendan a otras personas, lo cual, esa extracción de datos tiene una huella ecológica enorme, ¿no? Entonces, en esta especie de modernismo sin mercado que quiero proponer, donde la tecnología tiene una labor central a la hora de coordinarnos socialmente, a la hora de permitir que nos relacionemos unas con otras personas y donde la institución, donde la tecnología no es una fuerza de producción, sino que es una institución que tiene la misma capacidad que tiene el mercado para sacar todas esas cosas que llevamos dentro. Y además es una tecnología que la tenemos que plantear, como yo hago en el libro, de manera distinta como la planteamos ahora. Yo en el libro, antes de hablar cómo podría ser la tecnología como esa institución, planteo que tenemos que pensar no solo en el decrecimiento, sino que tenemos que pensar en el decrecimiento digital. Y con esto me refiero a cosas tan sencillas como desmercantilizar Internet y los espacios digitales. Investigando para este libro me topé con un trabajo de Joanna Moll, el artista Joanna Moll, que analizaba cuál era el impacto climático de las cookies en Internet. Y te dabas cuenta que el mero hecho de que tú interactuaras con una página web, que tú abrieras cualquier información de un periódico, que buscaras cuáles son los mejores lugares para comprar kombucha en Madrid o que miraras cuál es la mejor ruta para llegar a un lugar, generaba como una especie de tela de araña por parte de las empresas que buscaban y que trataban de crear perfiles, identidades digitales, sujeto, comerciales, evidentemente vistos desde el punto de vista publicitario. Es decir, ¿cómo puedo recopilar más datos de esta persona para ofrecerle servicios privados? Lo cual, además de tener un coste enorme, configura al sujeto, ¿no? Y lo que ella decía es que la huella de cookies que deja una persona puede ascender a 40 millones de cookies en un sitio web y que eso es el equivalente al consumo eléctrico que puede tener una ciudad de unas 30.000 personas. Entonces, el decrecimiento digital también es abolir las cookies, también es eliminar los mercados de la manera en que nos relacionamos con los ecosistemas digitales. Y lo mismo puede decirse de los centros de datos. Tal y como hemos pensado ahora mismo en el marco del decrecimiento digital, tal y como hemos configurado ahora mismo la sociedad digital contemporánea, se basa en que toda la humanidad se conecta a los centros de datos de las 5 empresas estadounidenses más grandes del mundo. O sea, lo que supone que lo que estemos, bueno, ahora mismo no estoy offline, pero lo que supone que nos estemos comunicando, aunque estemos a 20 metros en Madrid o a 2 kilómetros en Madrid, que eso todo acabe en los servidores de empresas estadounidenses, requiere un despliegue de capital y de centralización del capital enorme. Y que con una alternativa. Y que además requiere de producir, insisto, salas de ordenadores con capacidades computacionales gigantes, ¿no? No digo que esto lo haya hecho Silicon Valley, de hecho, uno de los auges principales de los centros de datos que sostienen toda nuestra economía digital tuvo que ver con que en los 70 Wall Street necesitaba
tener capacidad computacional para llevar a cabo operaciones matemáticas mucho más intensas, de manera que le permitiera poder poner en circulación servicios financieros para todo el planeta. De hecho, así es como se crearon los derivados financieros que generaron la crisis climática. Entonces la pregunta es esa, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos que los centros de datos no estén centralizados para que sirvan a Silicon Valley, a Wall Street y a Hollywood, sino que podamos imaginar centros de datos descentralizados y podamos imaginar centros de datos que quizá sirvan para, con su propio calor, iluminar o dar electricidad o soporte a espacios públicos? Pero al margen de eso, lo que quiero decir es que antes de pensar la tecnología de manera emancipadora, tenemos que tener en cuenta qué es la tecnología y de qué manera se relaciona con la ecología en este momento. Y no solo plantear una alternativa al mercado, sino de qué manera podemos reconfigurar radicalmente la tecnología. Y creo que en este aspecto el decrecimiento digital es fundamental. Ahora bien, la segunda pata es qué rol juega la tecnología. Si no va a ser meramente un espacio donde quedemos atrapados, donde las plataformas nos van a exigir que estemos conectados y conectadas de manera permanente para extraer más datos y para extraer más dinero y para convertirnos en seres estúpidos que no tienen en cuenta cuáles son los problemas ecosociales de estas tecnologías, ¿no? Del mismo modo en que existe el sistema capitalista crea negacionismo climático y lo hace para poder seguir manteniendo sus operaciones, es decir, la acumulación y reproducción de la forma mercantil, crea un negacionismo digital o tecnológico sobre cuál es el fin y cuáles pueden ser estas tecnologías. Y la propuesta que yo quiero hacer aquí es si quizá tuviéramos que pensar las tecnologías de una manera más centrada en cómo solucionar el problema más acuciante del siglo XXI, que es no morir abrasados por el calentamiento global. Y aquí no voy a entrar en si esto es colapsismo o no, porque me parece un debate bastante superficial, sino en cómo podemos utilizar las tecnologías para modelar, para crear escenarios de futuro y para visualizar. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que buena parte de la manera en que nos relacionamos con los fenómenos climáticos ahora tiene mucho que ver con el informe de Meadow de los límites del crecimiento. Es decir, un informe que dice, hace 50 años, más o menos, 70, dice que en 100, es decir, dentro de 150 años, el mundo colapsará por el desarrollo de las tecnologías. Claro, esto no solo, y esto nos dice algo muy importante sobre las tecnologías, es decir, no solo son capaces de modelar el futuro, no solo son capaces de hacer cálculos matemáticos muy complejos y de presentarnos cuáles son los caminos para llegar a eso, sino que además, como ocurrió con el caso de estos modelos, que son capaces de tener un componente de crear discursos, de casi de entrar en la cultura popular, ¿no? Cuando se establecieron que esos modelos nos iban a llevar al colapso en 100 años, también se estableció un discurso casi científico en ello. Se estableció casi un discurso catastrofista, un discurso que no hay alternativa, un discurso que además está ampliamente imbuido y ampliamente imbrincado en las ficciones, ¿no? En el libro pongo de ejemplo el Don't Look Up, ¿no? No mires arriba. Siento si hago spoiler, pero termina con un... ya ha pasado mucho tiempo, si no lo habéis visto no sé si la veréis, termina con un meteorito acabando con la humanidad. Y tú te preguntas, ¿y qué pasa? ¿Ese es el único final disponible? ¿No podía haber habido una alianza entre movimientos mundiales para frenar, si no el meteorito, reorganizar la sociedad para que no ocurriera esto? ¿Por qué este es el único final existente? Entonces, lo que quiero decir es que tenemos que poner las tecnologías al servicio de un proyecto donde la sociedad pueda visualizar cuál es el futuro, pero pueda hacerlo además con modelos que involucren, no como los actuales, que en su mayoría son coloniales porque solo tienen en cuenta la visión del norte y porque casi siempre, en casi todos los planeamientos de escenarios de futuro, no tienen en cuenta posibles estrategias de decrecimiento, es decir, dan por hecho que vamos a seguir creciendo, son extremadamente tecnocráticos porque no tienen en cuenta muchas de las visiones indígenas y otras formas de gestionar los recursos y nuestras relaciones con la naturaleza, y cómo podemos crear modelos para visualizar el futuro donde el planeta no colapse, ¿no? Y de esta manera hacer algo que también es fundamental, modelar, más que planificar, que evidentemente tenemos que planificar cuáles van a ser nuestras necesidades de papel higiénico o de pan a 20 años vista, ¿no? Hay pues, cuestiones objetivas básicas.
Pero los deseos, los objetivos, no es planificable, ¿no? Es decir, cómo las tecnologías pueden utilizarse para crear o para coordinar a sociedades que sientan, que piensen, que se emocionen, que quieran, que experimenten el amor y que deseen de una manera acorde con los límites del planeta. Aquí hay bastantes ejemplos sobre cómo utilizar la modernización. Uno de ellos es el ejemplo de Brasil, que con el primer gobierno de Lula creó el primer modelo climático desde el sur global para tratar de plantear escenarios alternativos. Pero aquí la parte que considero más fundamental, ¿no? Sobre todo para responder a algunas de las críticas que siempre han llegado a estas visiones que se oponen al mercado, ¿no? Siempre se decía que todo lo que esto se decía en la Guerra Fría, ¿no? Que cualquier forma de organización social que no fuera distinta al mercado te lleva al gulag. Esto es lo que decían los neoliberales cuando se oponían a los comunistas, ¿no? Entonces aquí es cómo podemos crear este cibersocialismo o este ecosocialismo cibernético democrático. ¿Y qué rol tienen las visualizaciones en ella? ¿No? Y con esto me planteo la posibilidad, y ya voy avanzando, el rol que tienen las tecnologías, también como dispositivos culturales y como dispositivos de ficción. ¿Qué pasaría si tuviéramos otro tipo de Google Earth, ¿no? ¿Qué pasaría si tuviéramos herramientas para visualizar el futuro y donde pudiéramos tomar las decisiones sobre cómo organizamos nuestros barrios, cómo organizamos nuestras ciudades en base a eso? Y se me ocurren muchos ejemplos de eso. Yo en el libro pongo el ejemplo de qué pasaría, y esto también es aplicable a la Casa Encendida, es aplicable a Bellas Artes y es aplicable al resto de museos. ¿Qué pasaría si los museos fueran espacios de experimentación y de visualización de futuros alternativos? Que la sociedad después pueda acercarse para ver cuál es, no sé, en lugar de establecer el Madrid Nuevo Norte de manera tecnocrática, que tendrá un impacto brutal, o un modelo de ciudad centrada en la franquicia, cómo podríamos crear esos modelos de ciudad alternativo y después llevarlos a los museos, tener a artistas trabajando con arquitectos, con urbanistas, con diseñadores de interiores, con sociólogos, con ingenieros de datos, con científicos de datos. ¿Cómo podríamos, por eso me parece muy interesante cuando se llama interdisciplinar, ¿no? ¿Cómo podríamos crear esos espacios interdisciplinares utilizando la cultura para ello, ¿no? Para crear visualizaciones? Y con esto no me refiero solo a obras de arte, a exposiciones. Me refiero a todo tipo de ficciones que puedan configurar deseos distintos, ¿no? Me refiero a películas, me refiero a series, me refiero a novelas. Hay ejemplos del afrofuturismo mismamente. Se da una innovación de este tipo. Y sobre todo, cómo podemos crear, teniendo en cuenta de que quizá no tuviéramos que dedicar las 8 horas del día a ir a trabajar, quemar coches para llegar al trabajo, hacer trabajos estúpidos que lo único que hacen es alienarnos y consumir recursos para que 4 empresarios puedan viajar en jet, sigan contaminando y ganen dinero. ¿Qué rol tendrían los mecanismos de crédito social, ¿no? Y aquí siempre se critica a China, ¿no? Por haber creado un sistema donde si dices algo malo del Partido Comunista te sube el alquiler, y si vas a una manifestación pues probablemente te prohíban volar o te prohíban coger un avión, ¿no? Pero ¿qué pasaría? Y esto puede sonar a ingeniería social y puede sonar a tecnocracia, pero voy a tratar de dejar esa última idea. ¿Qué pasaría si lo que estuviéramos fomentando no fueran los mecanismos de castigo que establece el mercado? Si no te autoexplotas, no vas a ser feliz. Si no subes permanentemente vídeos a TikTok, no vas a ser feliz. ¿Qué pasaría si pudiéramos movilizar todos esos deseos? Porque recordáis la relación entre las necesidades y las libertades. La dicotomía no existe, como tampoco existe entre la naturaleza y la sociedad. ¿Qué pasaría si pudiéramos movilizar todos esos deseos, todas esas ansias de emancipación para que la gente buscara mejores formas de reciclar, mejores formas de moverse en la ciudad, y que eso configurara tu crédito social? Es decir, dedicarle un año a pensar en una exposición o en un proyecto o en trabajar de manera indisciplinar con otras personas, y aquí no solo me refiero a perfiles técnicos, me refiero al rol que tienen los movimientos sociales, es decir, el rol que tienen los movimientos ecologistas, el rol que tienen los movimientos contra la especulación de la vivienda, que son quienes realmente conocen los problemas de las personas. Y aquí la pregunta es eso: ¿cómo podemos empezar a crear esas formas, aboliendo esta división estúpida entre lo natural y lo social, la libertad y la necesidad, para canalizar el deseo
mediante infraestructuras tecnológicas o mediante instituciones tecnológicas que nos permiten compartir datos en tiempo real, que nos permiten monitorizar buena parte de nuestra huella y para que además esto no dé lugar a un gran proyecto, si se quiere, de ingeniería social neoliberal. ¿No? Es cómo podemos sacar el partido a estas tecnologías, insisto, después de decrecer digitalmente, para imaginar esos futuros alternativos, ¿no? Esto es lo que he tratado de exponer. Es la primera vez que lo hago en público. Siento si ha sido muy abstracto o si no me he explicado bien. Seguro que en el diálogo podemos aterrizarlo más. Pero esto es lo que trato de proponer, ¿no? Esa manera en que tenemos que imaginar el socialismo o el ecosocialismo de esta forma. Y creo que las tecnologías, en este caso, pueden ser una herramienta fundamental si las tendemos de esta forma. Muchas gracias. Marta, ¿te animas? Vale, sí, venga. Hola, buenas tardes. Pues gracias, Kaich, por abrirnos la cabeza y rompernosla. Y vale, voy a poner en común, vale, o sea, no traigo como un discurso, ¿no? Sino como lo que me evoca un poco o que me viene, ¿sabes? En una primera escucha de esto que planteas, ¿no? A ver, has hablado con énfasis del deseo, ¿no? Entonces yo estoy contigo en que es relativamente sencillo que ahora nos pusiéramos aquí a hacer una crítica del capitalismo digital y seguramente nos saldrían unos rasgos comunes que compartiríamos sin mayor fricción, ¿no? Lo que pasa es que hay una distancia muy grande entre la crítica, que para mí es como una acción intelectual o racional, a lo que es situar una transformación respecto a eso, que ya exige un deseo. Pero un deseo muy, muy, muy grande, ¿no? Pero un deseo enorme, porque forzosamente en esa lucha que va a cambiar las cosas, voy a perder mucho de lo que tengo por el camino. Entonces, o sea, lo que a mí me parece con lo digital es que hay muchísima distancia entre la elaboración de una crítica, que socialmente puede estar no masivamente, pero bueno, avanzada, y el deseo, las ganas de transformación que podemos movilizar para acercarnos a ello. Y esto nos lleva más bien a un panorama de culpa que desde mi punto de vista no aporta nada, o sea, que borrémoslo porque por ahí no vamos a ningún sitio, más de culpa o de mala conciencia, vamos a decirlo así un poco más leve, ¿no? De distancia entre lo que yo sé que debería hacer y lo que estoy haciendo, ¿no? Esa distancia, que no es muy, muy transformador y que es más bien, yo creo, paralizante y despotenciante. Entonces, bueno, yo me he puesto a pensar que, o sea, desde mi punto de vista, los movimientos sociales que hay ahora, activos, dejando el movimiento migratorio, que es para mí el mayor de los movimientos sociales y que tiene sus propias lógicas y dinámicas, yo diría que los movimientos sociales que están realmente con capacidad de transformación, que dicen algo, con voz, ¿no? Que nos pueden decir algo, son el ecologista, vamos a llamarlo así, o los ecologistas, y el feminista o los feministas, como queramos decirlo, ¿no? Y señalan, con su voz, señalan unos sectores estratégicos que yo diría, bueno, podemos luego en el debate poner en común, ¿no? Pero yo diría que básicamente son los recursos, o sea, la lucha por el acceso a los recursos o cómo se han de distribuir los recursos. Por recurso entendemos el agua, la energía, etcétera, etcétera. El tema de la alimentación, ¿vale? ¿Cómo hemos de alimentarnos? Que ahí tenemos desde las tractoradas hasta las propuestas ecologistas, ¿vale? O sea, que son sectores estratégicos en los que hay un abanico enorme, ¿vale? de debate, ¿vale? El tema de la vivienda,
que también lo ha señalado, que tiene que ver con lo urbano, y ahí tenemos pues, desde las luchas de los afectados por la hipoteca hasta las iniciativas de cohousing y todo esto. Y el asunto de los cuidados que se señala muy vehementemente desde los feminismos. Entonces, en ninguno de estos 4 sectores, que yo diría que son, igual decís, no, Marga, hay este que también es, ¿no? Vale, pues quizá luego en el debate podemos decir, no, no son estos 4, hay 6 o hay 8. Pero yo diría que lo digital no está por ninguna parte. O sea, no ocurre, no pasa, no es tema, no hay... O sea, está en las cañas, quizá, o en, bueno, pero como lucha estratégica, para mí no está. Y el por qué no está, yo no lo sé. Si luego en el debate podemos llegar a formular hipótesis, yo saldré feliz de esta sesión, ¿no? Porque para mí es una incógnita, una verdadera incógnita, teniendo en cuenta que venimos no hablo de 1000 años atrás, sino de, no sé, 15, 20 años, 20 años puede ser, en los que Internet era un espacio de lucha, un espacio específico de lucha, no de luchas sociales que utilizaban Internet para la comunicación, sino que lo digital, lo propio digital, era un espacio de lucha. Y bueno, no tengo mucha buena memoria y no me lo he preparado y no tengo aquí toda la ristra de luchas que hubo, pero la gente más mayor igual recuerde la lucha contra el canon, toda la lucha contra el copyright, toda la lucha contra la ley Sinde, la lucha contra las patentes de software en Europa, que vamos, yo me sentía movilizada en un movimiento que a mí me parecía que existía y que ahora pues no está, ¿vale? No está. Y fijaos, en el 15M, que no hace tanto, se formaron montones de comisiones allí en Sol y las comisiones crecían y crecían. Y la única comisión que todo el mundo le pedía cosas, pero nadie se apuntaba a ella, era la de lo digital. Y tal fue así que implosionó y colapsó. No podía dar servicio de repente las mismas personas con los mismos recursos, el mismo dinero y la misma infraestructura a un montón de necesidades que salió. Y de hecho, si recordáis, N-1 se tumbó. O sea, la red social que teníamos destinada a ser nuestra red social y que con el 15M tomó una gran dimensión, como los equipos de mantenimiento y los servidores no crecieron, pues se colapsó y se volvió inoperativa y ahora ya no la tenemos. O sea que, ¿por qué la Comisión de lo Digital no tenía glamour en el 15M mientras que las otras tenían mucho? Yo, digamos que me he construido en esa lucha en lo digital, para mí es un misterio, ¿no? Pero yo tengo que aceptarlo ahora como una realidad, ¿vale? Y pensando en esto, he pensado que yo no lo tengo y tampoco lo he leído y a lo mejor me decís, Marga, esto está más visto que el TV o eres tú la única que no lo sabe. Puede ser, ¿no? Pero ¿cuál sería el balance que podríamos hacer ahora de la lucha antinuclear? O dicho de otra manera, si conocéis alguna tecnología en nuestro mundo, ¿vale? Alguna tecnología que pudiendo ser no haya sido. Y no haya sido por una lucha social. Porque, a mí la que más me viene es la nuclear. Pero bueno, haciendo un balance que pues que habría que estoy deseosa de que el micro se reparta por ahí por la sala. Entonces, si me decís, vale, Marga, entonces todo esto que nos cortamos las venas o qué, pues no. De momento todavía no, pero bueno, ya yo sé que sigue habiendo mucha innovación social crítica, que sigue habiendo un pensamiento crítico en lo digital. Simplemente, que hay nuevos desarrollos, nuevas ideas. Lo que yo creo que no hay es el vínculo tecnosocial. O sea, lo que antes tú expresabas como, bueno, no sé cómo lo has dicho,
Pero, o sea, como esta unión entre lo social y como que lo tecnológico es un tema social. Lo social se hace cargo de lo tecnológico, lo coge como suyo y dice, no, es que lo tecnológico hay que elaborarlo, tenemos que tener voz y tal. Yo diría que eso ahora mismo está un poco como... Igual hay ahí igual hay una sabiduría en los movimientos que dicen, ya, Marga, pero es que si tenemos que luchar para tener agua y energía, tenemos que luchar para tener una alimentación saludable, tenemos que luchar para tener una vivienda digna y tenemos que luchar para autocuidarnos, pues ya no vamos para más. Y entonces, pues quizá seríamos la gente de lo digital, digámoslo así, la que deberíamos espabilarnos para ver cómo nos ensamblamos. O sea, en lugar de que vengan a mí, ¿no? Que todo el mundo entienda que lo mío es muy importante, pues cómo podríamos espabilarnos para ir a esas luchas estratégicas con propuestas que realmente sean apasionantes, ¿no? Que digan, pues que nos recuperen ese deseo por la utopía. Y vale, o sea, ya acabo. Solo voy a decir que para mí es muy importante en esta situación de, bueno, esto sí, pero no, la relación de fuerzas no es muy favorable y tal, tener activo un plan B. Un plan B es lo que hace que en todos los edificios que tienen ascensores que usamos para subir y bajar continuamente, se sigan construyendo escaleras. Que no se usan mucho, pero tienen que estar. Porque el ascensor sabemos que un día fallará y tiene que haber escaleras. Y lo digital sabemos que un día fallará. O sea, sabemos que un día me levantaré y no existirá Google, porque no hay nada eterno menos Dios, ¿no? Y entonces, pues todo esto subirá y bajará porque es especulativo, porque es burbuja, porque es insostenible, porque tal y cual. Y entonces, cuando yo un día me levante y no haya Google, entonces, ¿qué haré? ¿Cuál es mi plan B? ¿Qué escalera tengo? Y eso debe estar construido y mantenido, quizá no masivamente, pero sí que yo veo que hay muchos esfuerzos hacker, digámoslo así, por mantener vivo el conocimiento, mantener vivas las maneras de producir tecnología, por poder levantar sistemas, por poder de cero volver a construir, ¿no? Entonces, ese mantenimiento del plan B para mí es estratégico, aunque puede ser ahora mismo poco relevante visto desde otro punto de vista. Y o sea, solo me he quedado así con alguna pregunta que te haría para después. Cuando hablas del decrecimiento, ¿cómo lo situaríamos en relación a la pobreza? Y te voy a decir, yo voy a dar algunos talleres de robótica y entonces hay colegios que están súper equipados, tienen todo, y hay colegios que y no tienen nada, ¿no? Entonces, claro, se plantea el mismo decrecimiento. O sea, no sé si me explico. A lo mejor yo tengo que comprar chips y cosas, que voy a dar un taller de robótica y yo sé que cuando yo me vaya igual quedan en el cole y no se van a utilizar porque nadie va a retomar aquello, se van a tirar a la basura, posiblemente es basura digital y tal. Yo lo sé, pero es que o lo hago así o no hago la robótica en ese colegio. Entonces, porque son pobres, ¿no? Entonces no tienen armarios para guardarlo, no tienen conocimientos, no tienen... Entonces, un poco como si ese decrecimiento nos toca a todos por igual o va por porcentajes. Y después, cuando hablas de las tecnologías al servicio del futuro, como que si imaginas instituciones, o si serían instituciones más bien de un público estatal, o instituciones públicas entendidas como la sanidad pública o la enseñanza pública, o serían instituciones de un público no estatal, más bien entendido como comunidades de software libre. Porque, claro, hay que tener en cuenta que, bueno, todas esas luchas que he dicho antes, ¿no? Lo del canon, la ley Sinde y todo eso, desde muchos movimientos, desde una mirada social así un poco estricta, muchas veces se han considerado como, a ver, ¿cómo decirlo?, como no puros. O sea, como que
Esto del software libre sí está bien, pero tiene una parte neoliberal, ¿no? que es verdad, ¿no? Y esto de tal, sí, pero o sea, no ha sido un movimiento social, ¿cómo decir? Como ilfo, ¿no? Ha tenido esas impurezas, esas alianzas monstruosas, que igual también están en la base de una mirada así un poco como... un poco así. Y bueno, pues ahí lo dejo. Gracias. ¿Empiezo? Sí, vale. Sí, claro. No sé si me acerco mucho o poco. Primero, antes de empezar, como por intentar contestar a lo que planteabas del papel de la tecnología en los movimientos sociales, yo como persona que ha estado organizada, ahora un poco menos, pero bueno, he tenido una trayectoria intensa. Claro, yo creo que como hipótesis, que se me ha ocurrido mientras hablabas, hay cierto tapón generacional en los movimientos sociales. Yo cuando empecé en el ecologismo, que soy estuve en Ecologistas en Acción en Barcelona, allí las actas se tomaban con lápiz y papel. Esto es una cosa que me sorprendió. Yo era la persona notablemente más joven de esa sala y luego cuando organizamos Fridays for Future, eso fue básicamente un producto de la organización estudiantil y ahí las herramientas eran otras, completamente diferentes. El medio a través del cual nos organizábamos toda nuestra agenda, la comunicación a distancia, todo lo que tenía que ver con acciones, o sea, todo lo que era la organización integral del movimiento, lo hacíamos en Discord, que es una plataforma digital para quien no lo conozca, donde es típicamente gamer para videojuegos, pero tiene funcionalidades como súper interesantes a nivel organizativo. Es que los gamers son muy sabios en eso. Entonces utilizábamos Discord, que esto era una cosa que cuando lo contábamos la gente se sorprendía, ¿no? Entonces lo digital sí que yo he notado como una notable variable generacional en mi experiencia política. Eso por un lado. Y luego por otro lado, yo creo que quizás, como decías, una de las posibles razones por las cuales no hay más activismo en ese campo es que quizás la tecnología, al ser algo tan tecnocrático, valga la redundancia, ¿no? O al ser como algo de un ámbito de mucha más difícil accesibilidad en cuanto a conocimientos técnicos, quizás es como un ámbito muy poco politizado, ¿no? A diferencia de otros movimientos que se viven de forma más encarnada. Entonces, no sé, yo creo que la cuestión generacional es muy importante ahí, en mi experiencia. Luego podéis rebatirme si se da el caso de que no sé. Pero fue muy importante Discord. O sea, esto lo digo porque me hace gracia y quería compartirlo. Vale, entonces, lo que me había preparado, yo soy una chica de notas, entonces voy a mirar mucho mis notas. Yo me había preparado como 3 ideas fundamentales. Probablemente, como me enrollo muchísimo, no me dé tiempo a decir las 3 y diré las 2 primeras, pero luego si hay tiempo, pues diré la última, que es como la más utópica, provocativa, creativa, etc. La primera parte, me había preparado en realidad una crítica muy similar a la que tú planteabas, que tiene que ver con esa división ontológica naturaleza-sociedad, ¿no? Que ha sido tan criticada en la teoría ecologista, en todo lo que tiene que ver con las humanidades ambientales, la filosofía política, etc. Entonces yo creo que aquí sumaré a lo que ya decías un par de ideas. La primera es que me parece sana esa confrontación que haces directamente en el planteamiento del libro con esta especie de ánimo neoludita que vivimos en el ecologismo, diría, esta especie como de demonización de los discursos más cercanos a la tecnología y no sé, crean como cierto rechazo previo, ¿no? A discursos que tienen o que se asocian desde estos espacios más al tecno-optimismo, ¿no? Cuando creo que a veces confunden términos y en el fondo yo creo que el ejercicio que hacen es despolitizar aún más la tecnología y dejar de pensarla como un problema político y que puede apelar al ecologismo en este caso, ¿no?
porque en el fondo existe todo viene de esa división ontológica que planteaba Ekaitz, que es la naturaleza como algo opuesto a la cultura, ¿no? Y esto pues tiene unas raíces ilustradas que ya se conocen. Y luego, por otro lado, creo que esta despolitización a la que lleva trae un problema estratégico de base, que es la falta de alianzas, ¿no? que generan ese tipo de divisiones y aparentes contradicciones, ¿no? Y yo creo que, como decías o como intuías, son tiempos de alianzas políticas, y esto es una cosa que se lleva muchos años percibiendo los movimientos sociales. Cuando yo comencé en Ecologistas en Acción y en Fridays, el movimiento ecologista estaba absolutamente fragmentado en el territorio catalán. Yo estaba en Barcelona. Y en esos momentos hubo un ejercicio súper interesante políticamente de reestructuración del movimiento ecologista, ponerse en contacto con todos los espacios que no eran necesariamente ecologistas, entendiendo la interseccionalidad de las luchas, y se construyeron alianzas muy interesantes que luego se materializaron en manifestaciones absolutamente masivas y en políticas institucionales, que era al final a lo que apelábamos. Entonces, estas alianzas tan necesarias, yo creo que al demonizarse ciertos espacios que son potencialmente politizables, ya de antesala se excluye esa posibilidad, ¿no? Ya no existe esa condición de posibilidad porque hay un rechazo muy irracional, diría. Y esto lo digo también con conocimiento de causa, porque conozco informes que se han hecho desde diversos espacios sobre la cuestión tecnológica y el decrecimiento, y yo creo que no han sabido tener una visión como más estratégica en este sentido. Entonces, yo creo que es importante cuestionarse eso desde los espacios que no problematizan específicamente lo tecnológico. Eso por un lado. Entonces, la primera parte como que quería comentar, un poco en relación a esta cuestión de los metabolismos y lo material, es la cuestión del hardware. O sea, yo he hecho como una división muy típica en arquitectura, que es separar hardware y software. El hardware es aquello que tiene que ver con las cosas duras, ¿no? Hard, la mercancía dura. Y esto es básicamente la materialidad de la tecnología. Todas esas infraestructuras, ese devenir infraestructural al que nos ha llevado la tecnología, y todo lo que tiene que ver con los procesos metabólicos y materiales, y energéticos también, ¿no? Entonces, tú haces ese ejercicio de Ekaitz en el libro de situar la contradicción que subyace al malestar contemporáneo no en la demonización de la tecnología, ¿no?, sino en el capitalismo fósil. Esa es la contradicción esencial, ¿no? Y aquí pongo el apellido fósil porque me interesa mucho la cuestión energética. Yo, aparte de ser arquitecta interdisciplinar, me interesa mucho lo que está relacionado con la dimensión subjetiva, el deseo y todo aquello que nos hace desear, sentir, experimentar y movernos en última instancia, con los metabolismos energéticos, porque considero que la energía es la moneda última de cambio de todos los procesos materiales. Entonces, creo que es muy importante no invisibilizarla más de lo que ya está, ¿no? Entonces, Andreas Malm hace como esta definición del capitalismo fósil como un matrimonio que nace al mismo tiempo, ¿no? El capitalismo no podría tener esa dinámica autoexpansiva y absolutamente fagocitadora en lo material sin un aporte de energía con la intensidad propia de los combustibles fósiles, ¿no? Con lo cual, todo extractivismo tecnológico es un extractivismo, o sea, en el marco capitalista, perdón, es un extractivismo fósil, por definición, ¿no? Entonces, yo creo que en el consumo fósil, en ese consumo del carbono detrítico de los combustibles fósiles, se aglutinan todas las contradicciones fundamentales y las dinámicas del capital y la tecnología, ¿no? Y esto se sustenta sobre una cuestión que se ha criticado desde la ecología política, que es la cuestión de la naturaleza barata, ¿no?, de la que habla Jason Moore, por ejemplo, que es lo que al final permite que todo ese tipo de tecnologías y esas dinámicas expansivas tengan tasas de ganancia elevadas y el capitalismo siga cooptando absolutamente todo, ¿no?
al final, ese capitalismo fósil, no sé cuánto tiempo llevo, a ver, espera. Vale, es que me enrollo mucho, ya pierdo el hilo. Ese capitalismo fósil no solo tiene una cuestión material detrás, ¿no?, que es absolutamente crítica, porque parte de todas las emisiones acumuladas en la atmósfera y la parte de la producción de ese cambio climático, el 86% de esas emisiones es una contribución directa de los combustibles fósiles. El cambio climático es un problema fundamentalmente que tiene que ver con la energía y los combustibles fósiles. Entonces es absolutamente estratégico pensarlo en esa clave. Entonces, aparte de esto, de habernos metido en esa encrucijada, el capitalismo fósil está construyendo nuestra realidad, nos está construyendo subjetivamente y está construyendo esos dispositivos antropológicos, esos dispositivos de la mirada que construye la ciudad, ¿no?, y la economía en la que vivimos, ¿no? Y al final esta subjetivación que produce nos aliena y nos aleja de un uso, en el caso de las tecnologías, de un uso radicalmente diferente, ¿no? Impugnar todo eso y ponerse a pensar en serio una sociedad descarbonizada cambiaría las agendas institucionales de forma radical y las agendas culturales, ¿no? Entonces a mí me parece que es muy interesante pensarlo en ese marco, ¿no? Por otro lado, algo que me parece interesante a nivel espacial en la forma de construir el espacio del capitalismo, que es, como decía Lefebvre, un sociólogo marxista, que es la forma de producir el espacio del capitalismo es el espacio abstracto, es decir, el espacio como producto que externaliza todos los procesos metabólicos asociados a él. Es decir, los espacios metabólicos, los espacios de producción, los espacios de extracción, los espacios de cuidados, los invisibiliza, ¿no? Y eso nos ha hecho caer en una especie como de cajanegrización social donde no somos para nada conscientes de lo que significa que esas luces estén funcionando a nivel infraestructural, cuando el mundo está absolutamente plagado de infraestructuras. Hay quienes hablan de urbanización planetaria. O sea, la urbanización planetaria, es decir, todo lo que tiene que ver con las infraestructuras industriales, se extienden incluso al espacio, que yo cuando leí esto me quedé flipando. Es decir, toda la basura espacial es un producto del metabolismo humano, del capitalismo fósil y en gran parte de las tecnologías, ¿no? Entonces, esta especie como de fractura metabólica que habitamos invisibiliza todo lo que tiene que ver con eso, los espacios donde se produce la materia que nos sostiene, y esto hace que se cree un fantasma metabólico, que al final todas estas mitologías que nosotros construimos socialmente y ciertas fantasías que se plantean en diversas políticas institucionales, como la desmaterialización digital, ¿no? Esta transición ecosocial planteada desde la digitalización, como si la digitalización tuviera menos intensidad material, en parte es posible, es un engaño, es posible porque no lo vemos, porque está completamente alejado de nuestro campo, es un fuera de campo histórico, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de la agenda cultural sería muy interesante, y esto es como parte de lo que yo me planteo también en mi trabajo, sería internalizar toda esa externalización que ha producido la economía capitalista y la economía neoclásica, ¿no? Que ya está más que rebatida científicamente. La economía neoclásica asienta sus premisas sobre la fantasía de que la economía es un sistema que no está inserto en otro sistema mayor, que es esta ecología mundo, ¿no? Y eso hace que incurran en enormísimas contradicciones que se resuelven con desigualdad y extractivismo, ¿no? Entonces, yo creo que una pregunta muy interesante para hacer a todos estos espacios, ¿no? y al papel de lo digital en concreto, es cómo podríamos internalizar todas estas externalidades que se dan, ¿no? Y cómo podemos rebatir desde la imagen, desde la cultura, desde la emoción, desde el afecto, todo lo que tiene que ver con esos metabolismos, esos cables oceánicos, esos centros de datos, esos ecocidios que se dan, cómo nos hacemos conscientes de eso para confrontar y para ver como el marco general y extenso de la realidad que vivimos, ¿no?
Entonces yo creo que sería una pregunta muy interesante. No sé si podría ser un proyecto cultural ecoutópico en este marco de las ecotopías. También me pregunto de qué manera ese proceso de internalización de los metabolismos, de esas externalidades negativas de la economía, podrían ser en realidad como un espacio de creatividad y de creación democrática, ¿no? de otra gobernanza. Y si podría incluso haber un espacio metabólico seductor que politice bueno, en Matadero yo me acordaba que, mientras hablabais, que hubo un programa hace poco que se llamaba El Sublime Metabólico. Es decir, hablaba como de esta posible estetización o creación de estéticas que tienen que ver con estas externalidades. Y me parece como muy interesante como pregunta cultural, ¿no? Desde los espacios de producción de imágenes, que también están ahí y también han de asumir su compromiso político, porque también existe una supuesta autonomía de la cultura que es absolutamente falsa, ¿no? Se le llama fractura estética. Entonces, quería poner un par de ejemplos y me dejo incluso las dos ideas que planteaba también, porque igual me pasó demasiado, pero las puedo plantear después. Quería poner como ejemplos de espacios culturales que se hacen cargo de esta materialidad, ¿no? Y que tienen en última instancia esa voluntad de descarbonizar, desfosilizar y limitar el extractivismo. Y hay cosas muy interesantes que se están haciendo aquí. Y yo, como persona que viene del movimiento ecologista, no conocía y no veía, ¿no? Y esto quizás también es sintomático de esa separación ontológica, social y política que existe entre espacios. Un ejemplo que quería poner es el de Claudia Paredes. Ahora en Centro, en Cibeles, hay una exposición que se llama Wet Dreams, comisariada por Marina Otero, que es una arquitecta que investiga precisamente los centros de datos y los paisajes de la automatización. Pero a mí esta obra me llamó muchísimo la atención porque una cuestión que siempre me ha preocupado y que cuando se hablaba de esto, o que me genera me chirría muchísimo a nivel como arquitecta, quiero decir, es el tema del calor que desprenden los centros de datos, ¿no? Y qué implicaría instaurar un centro de datos público en el medio de la ciudad cuando tenemos islas de calor, cuando el calor dificulta la transmisión de ondas electromagnéticas, cuando el calor es un problema, una barrera constante, y cuando además lo último que necesitamos dentro de la ciudad es más calor. Y esta chica explora en el marco de los centros de datos cómo se podría hacer refrigeración evaporativa. O sea, cómo podríamos refrigerar con cero aporte energético, una refrigeración absolutamente pasiva. Y tiene como prototipos muy interesantes en la exposición de cántaros tradicionales que los mezcla con ciertas estrategias refrigerativas que tienen los nidos de termitas, y entonces hace como experimentos para ver cuál es el límite al que puede llegar con esa tecnología de la cerámica. Al final es cerámica. Y esto me lleva a otra cosa, que es que normalmente asociamos la tecnología a espacios como metalizados, ¿no? Dependientes de la siderurgia, de toda esta cuestión como materialmente más futurista, digamos. Y yo siempre he sido como muy escéptica con ese imaginario, porque para mí no hay cosa más lujosa y más exuberante tecnológicamente que un cántaro. O que una pared de tapial. O sea, eso es hidrotérmicamente maravilloso. No hay pared de hormigón que pueda tener esas cualidades. Y esta chica, gracias, o sea, le doy las gracias, aquí no me escuchará, pero gracias, cuestiona todo eso y mezcla como ese imaginario tecnológico con la arcilla, con la cerámica. Creo que este es el camino para pensar otras formas de establecer sinergias tecnológicas. Os recomiendo mucho ir a esta exposición y ver su obra y las de otros artistas interesantes que hay ahí. Y luego hay otra propuesta que hay en el mundo de la arquitectura también, más internacional, que es la propuesta de la moratoria global a la construcción. Es una propuesta de Charlotte Malter Barces, no sé pronunciar su apellido. Y básicamente lo que propone es, de forma muy provocativa, obviamente esto, si fuera viable, pues ya viviríamos en el ecosocialismo, ¿no? Pero plantea como una impugnación seria
a la construcción. Es decir, dice, tenemos que parar la construcción ya porque esta dinámica constructiva que tenemos en la ciudad es absolutamente destructiva, ¿no? Y yo pienso, esto lo hace como ejercicio académico, ¿no? Y hay como todo un libro desarrollado en torno a eso y qué podría significar una moratoria global a la construcción, etcétera. O sea, especula mucho sobre eso, pero al final lo que está planteando es una discusión sobre el extractivismo, ¿no? De manera seria. Y yo creo que esto sería muy interesante llevarlo seriamente pues, a las instituciones españolas, ¿no? Porque la cuestión del extractivismo en todos estos espacios más mainstream, ¿no? De la ingeniería o de la arquitectura está absolutamente abandonado. Y lo digo con conocimiento de causa porque vengo de ahí, ¿no? Entonces, pensar, por ejemplo, que el Colegio de Arquitectos de Madrid plantease una moratoria a la construcción, para mí sería el sueño alcanzado. Es decir, cambiaría radicalmente toda la agenda y toda la forma de repensar la vida y de replantear incluso la tecnología arquitectónica o el papel de lo digital en la arquitectura, ¿no? Entonces yo creo que también este ejercicio como de llevar a las instituciones ciertas ideas radicales podría ser también bastante estratégico y bastante interesante. Y paro por ahora. Si me he pasado mucho, perdón. Bueno, ya no pasa nada. Si quieres, Ekaich, lo que te haya venido a raíz de las preguntas que te han lanzado Marga y Gema, así como una primera Venga. devolución. Te escucharía toda la tarde, vaya, ya lo sabes. Pero quería interceder una cuestión que ha sacado Mara que es muy curiosa, ¿no? Es con los recursos, la alimentación, la vivienda y los cuidados. Claro, yo lo que trato de decir es que, o sea, cuando hacemos esta división entre la libertad y la necesidad, casi siempre el marxismo y las teorías políticas emancipadoras se han centrado en resolver el problema de la esfera de las necesidades y en planificar, insisto, para garantizar los recursos, garantizar la alimentación, garantizar la vivienda. Yo lo que quiero decir es, perfecto, hemos hecho grandes avances y el comunismo lo ha hecho en los últimos siglos, pero toda la esfera de las libertades, es decir, no la que tiene que ver con la reproducción social, no la que tiene que ver con la famosa pirámide de Maslow, ¿no? Sino la de las libertades, que además forma parte de la subjetividad y del sujeto humano, que es esas esferas donde somos personas creativas, innovadoras, donde emprendemos, donde llevamos a cabo otra serie de actividades, si se quiere, donde se despliega el deseo y donde se demuestra esa arquitectura de los sentidos, si se quiere. Esa todavía no hemos hablado de ella. No la hemos hablado porque seguimos sentando esta división que para mí no tiene ningún sentido y lo podemos ver en la economía digital. Y tú traías un ejemplo muy interesante. Claro, cuando en la economía digital vemos que la gente trabaja y juega, es decir, pones el ejemplo perfectamente de Discord, porque es un trabajo donde vemos que se da casi esa biopolítica capitalista. Esto al mismo tiempo que estás haciendo un directo y pasándotelo perfectamente y disfrutando, y donde lo jocoso, el goce, el deleite se expresa, también estás generando plusvalía para Twitch, que en este caso es de Amazon, y así con un sinfín de actividades. Entonces, si esto lo han sabido movilizar los neoliberales, no solo para crear una camada de influencers y de gamers, sobre los cuales además el resto de la sociedad, la que no acumula o no centraliza tanto capital social y cultural, siente aspiración hacia ello, y es tremendamente significativo de nuestra época. También de cómo se puede problematizar esto de cara a lo que yo llamo la condición millennial, que es casi esta condición posmoderna del millennial, que entiende que ha desaparecido esta división, ¿no? Todos los millennials, bueno, yo me incluyo, o sea, no es un discurso, no quieren ser funcionarios, quieren ser influencers, ¿no? Y esto nos revela un poco algo que para mí es central y en mi trabajo es central, que todos estos deseos que queremos articular se están dando ya de cierta manera. O sea, de hecho es una afirmación gran, fuerte, ¿eh? Es curioso, una de las causas principales de muerte en nuestra generación es el suicidio. Y recuerdo mucho las palabras de Benjamin cuando decía que el suicidio que él acabó cometiendo
en su segundo intento, era la única salida valiente a la modernidad, ¿no? Entonces, que los proyectos emancipadores no estén sabiendo canalizar esta condición posmoderna del sujeto millennial que siente ansiedad, que siente tristeza y depresión y que lo hace cada vez más cuando entra en el bucle de las tecnologías, y que no tengamos espacios. Tú hablabas de instituciones. Necesitamos instituciones que, en efecto, nos ayuden a pensar en las infraestructuras digitales públicas, público-comunitarias, como tú señalas, basadas en el software libre, que efectivamente nos permitan dar nuestros datos al hospital y que nuestra persona, nuestra médica de cabecera, se encargue de manera hipercifrada de tener acceso a ellos, predecir nuestras posibles enfermedades futuras, ser toda una serie de... Lo mismo con las cosas que nos interesan en las universidades. Es cierto que en la educación y en la sanidad y en las instituciones públicas tradicionales del estado del bienestar, especialmente europeas, asentadas sobre el colonialismo de bastantes siglos, que eso es importante decirlo, sí que hay una salida a través de esas instituciones del estado del bienestar para resolver esos problemas. Pero ¿cuáles son las infraestructuras que van a movilizar ese deseo, ¿no? O sea, ¿y qué rol van a jugar las tecnologías ahí? O sea, ¿qué equivalente a Discord vamos a tener para una biopolítica socialista? ¿No? Y esto no lo digo yo, lo dicen los autónomos italianos, ya lo venían diciendo en los 70 y en los 80 cuando hablaban de la sociedad posindustrial, que evidentemente existe. O sea, no vivimos en sociedades industriales, vivimos en sociedades que además se están desindustrializando. Aquí, evidentemente, hay una cuestión epistemológica eurocéntrica, en el sentido de que India, China y determinados países de América Latina quizá no puedan tener esta discusión porque todavía necesitan industrializarse y todavía tienen, al margen de todo esto que yo propongo, de institucionalizar lo genuino, lo creativo, el juego, toda esa esfera de la libertad que no pueden tener porque evidentemente todavía necesitan desarrollarse como desarrollar ciertos sistemas de producción, no capitalistas, evidentemente, en el mejor de los casos. Aquí creo que sí que nos podemos dar esta pregunta. Y cuando hablamos de las tecnologías, y creo que has metido el ejemplo muy claramente de la robotización, ¿no? Es que yo igual no quiero que la gente aprenda... O sea, yo igual no quiero que nuestros sistemas educativos den robotización, o al menos no de la manera en la que lo damos, porque no deja de ser enseñar a las personas que ahora están estudiando a programar robots para que hagan trabajos que son estúpidos. Y son estúpidos porque el capitalismo depende, como dice David Graeber, de trabajos estúpidos. Entonces, quizá las tecnologías que necesitemos no tengan que estar tan desarrolladas y requieran de explotar a gente en el sur global y de montar batallas globales por los chips y los semiconductores para eso. Quizá necesitamos, y esto también es el decrecimiento digital, al margen de utilizar las tecnologías para el desarrollo económico, sino para otras esferas, como las de la reproducción social, sino, quizá necesitamos tecnologías mucho más artesanas de las que tenemos, que podamos reparar, de las que seamos capaces de buscar, de reparar nosotros mismos, de desarrollar nosotros mismos. Siempre pongo el ejemplo de mis amigos en el centro social ocupado de Basauri, en la periferia de Bilbao, que han montado su propio sound system, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué todo el desarrollo de las tecnologías siempre está ahí para lo que hacemos de 9 a 5 cuando estamos trabajando? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos de 5 al resto del tiempo, no? ¿Cómo hacemos que lo que hacemos de 5 a lo que pasa el resto de la vida pueda ser productivo de un tipo de valor social, ¿vale?, que nos permita reducir tremendamente las horas que trabajamos y al mismo tiempo crear valor social para redistribuirlo después. Y aquí es donde gana, como también decía Lefebvre, importancia a lo cotidiano. Es decir, Lefebvre y Williams, ¿no?, que toda esta discusión sobre si es que igual todo el mundo tiene que ser artista. No se trata de que todo el mundo sea artista, sino que todo el mundo, cuando vive, cuando existe, se comunica, se relaciona, transmite información, comunicación. En el diálogo que estamos haciendo ahora, después de la intervención de Gemma y Marga, estamos creando sentido, estamos llegando a lugares nuevos en los que no estábamos cuando hemos empezado, ¿no? Y todo eso, el maldito tecnología siempre más. Todo eso, todo ese sentido que se genera cuando hablamos, cuando creamos feedback, también puede ser productivo de valor. Y por último,
por último, decir eso, ¿no? Que no es tanto que haya una tecnología para ricos o para pobres, sino cómo decrecemos para que las tecnologías empiecen a ser quizá espacios más experimentales, ¿no? Quizá espacios más experimentales donde además funcionen emulando al software libre, que para mí tiene ciertas remémoras socialistas, ¿no? Si después de crear esta biopolítica en donde emancipada, si se quiere, donde trabajamos y jugamos, estaremos permanentemente no haciendo trabajos donde ayudamos a robots a que unos empresarios ganen más dinero, sino que estaremos embarcándonos en tareas muy distintas, en coordinarnos para hacer cooperativas de alimentos donde necesitemos técnicas de organización de todo tipo para hacerlo de manera eficiente y donde consumamos los menos recursos posibles, al margen de estar creando deseos sobre no comer carne, al margen de eso. Estaremos pensando en cómo un grupo de músicos organizados con ingenieros van a hacer pistas de baile perfectas, espacios maravillosos para que quizá podamos divertirnos sin tener consumos etílicos tan altos, ¿no? Nos vamos a ir dando cuenta de que van a darse ciertos procesos, de que vamos a ir institucionalizando esa esfera de las libertades, pero que va a llegar un momento que vamos a tener que socializar eso. Es decir, no me puedo quedar yo en mi gasteche con esta innovación para hacer un show system X y además utilizar tecnologías que no tengan un impacto alto si eso no se socializa. Y ahí es donde yo creo que las instituciones que estén por formar, esto es algo que tendrá un debate alto, sí que tienen que tener ese componente de lo que en el libro llamo el Estado como software libre. Es decir, que lo que descubra un pequeño grupo en Basauri o en Madrid pueda establecer dentro de un repositorio de prácticas alternativas, ¿vale? De acciones alternativas, que cada vez que alguien interactúe con ellas puedan viajar por todo el cuerpo social, de manera en que la innovación que yo haga en un espacio se pueda replicar en el otro y que la que ocurre en el otro se pueda replicar en el nuestro. Y creo que eso además también nos permitiría saldar buena parte de las deudas extractivistas que tenemos con el sur global y empezar a meter todas estas innovaciones en paquetes, en acuerdos comerciales, en servicios gratuitos y de transmitirlos y de esta forma a nivel planetario, insisto, a nivel planetario, ir coordinándonos para afrontar el calentamiento global, ¿no? Incluso desde estas escalas locales que tienen un carácter altamente experimental, que pueden funcionar en un barrio o en una ciudad, pero no tienen por qué hacerlo a nivel comunitario o nacional. Y ya no digamos a nivel estatal, ¿no? Pero ¿cómo creamos ese internacionalismo socialista en base a lo que sea crear repositorios colectivos para que todas nuestras prácticas, ahora mismo, cada vez que alguien tiene una idea maravillosa, lo único que puede hacer es poner un tweet, mercantilizarlo, o poner una foto en Instagram y mercantilizarlo? Pero si a mí se me ocurre algo innovador trabajando con una colega ingeniera, como me ha pasado 100 veces, la única forma que tengo de compartirlo y de socializarlo es pedirle dinero a mi familia para montar una startup que no lo tiene, o ir al mercado financiero y decirle a alguien, oye, mira, dame dinero para socializar todo lo creativo que soy. Pues muy bien, toma el dinero, es una idea maravillosa, ahora devuélvemelo. Crea un modelo de negocio basado en el extractivismo de los datos. Las instituciones públicas, independientemente del rol que adquieran, tendrán que tener esa capacidad para socializar todo lo que ocurre y para que los ciudadanos y para que las personas puedan ver, abrir los algoritmos, porque decías algo que me parece maravilloso, la cajanegrización social. Es decir, ¿por qué la gente no estamos proceso? Para mí la libertad implica que un individuo se establezca sus propios límites basados en el aprendizaje y la autoconciencia, ¿no? O sea, ¿por qué no estamos creando procesos, esferas públicas no altamente contaminadas de fake news, ¿no? Que las fake news son el bioproducto del capitalismo digital, del mismo modo que las emisiones son el bioproducto del capitalismo fósil, ¿no? ¿Por qué no estamos creando esferas públicas para descubrir, para aprender, para tener en cuenta que, bueno, esos focos no lo sé, pero quizá haya tipos de focos que cuando los veamos digamos, oye, pero esto ¿por qué está aquí? ¿Por qué no lo cambiamos? ¿Por qué no lo reparamos? En lugar de tener que llamar a China para comprar materiales, para instalarlos. O sea, es ese tipo de... Y no sé si me quedo en el terreno de la abstracción, pero creo que es ese tipo de biopolítica, ese tipo de estar en libertad, donde se mezcla lo material y lo espiritual, el divertirse y el trabajar, al que tenemos que ir tendiendo como sociedad. Porque además, no solo creo que es la única forma de vivir en sociedad,
sino es la única forma que tenemos de ser felices, ¿no? Y de no seguir en estas vidas que nos provocan ansiedad y ganas constantes de no seguir en ella, ¿no? Entonces, para mí eso es una propuesta que tiene que ser central en los partidos, en las instituciones, en los movimientos sociales de izquierdas, porque me parece que es la única forma de desafiar el sistema que sigue reinando, que es neoliberal. Eso me hace mucha gracia cuando la gente dice que ha desaparecido el neoliberalismo. Bueno, ya veo cómo tus deseos se canalizan en base a qué haces cuando sales de trabajar. No sales de trabajar feliz diciendo, ¡jo, qué bien! Voy a seguir trabajando porque cuando me queden 15 años para morir tendré una jubilación. Nadie le interesa eso. Y si no renovamos la agenda, si no renovamos las promesas, y si no hacemos esto una bandera política, creo que no vamos a ser capaces de desafiar al sistema, y creo que caiga Google o no caiga Google, acabaremos en gulags climáticos, ¿no? Entonces, bueno, para mí esta es la batalla política. Pues si os parece, Marga, Gemma, podéis hacer como una réplica, os pediré brevedad para poder pasar O vuelva al software. al público el micrófono, ¿vale? Vale, pues yo me quedaría con la idea esta de las infraestructuras, que comparto al 10.000%, y que no es tan fácil. O sea, tienes que formular por ejemplo, un proyecto de capacitación digital para personas mayores. Vale, y pones una actividad que sea ir a visitar el punto neutro de Madrid para entender por dónde llegan los cables, y la institución financiadora te mira aquello y te dice, esto no. Porque no entienden como ahí que se va a aprender, eso, o sea, se van a aburrir, no lo van a entender, no es interesante. Bueno, no es interesante para ti, pero para mí es apasionante. Entonces, esa lucha por ir por llevar todos los institutos, cuando yo era joven, que nos llevaban a visitar la Coca-Cola, ¿no? Pues ahora hay que ir a visitar a los centros de datos, hay que llevar a la chavalada que vea los centros de datos, porque ¿dónde están sus cositas? Entonces, pero es una lucha. Entonces yo me quedo con esa. El llamamiento. Si tienes posibilidad de programar algo, en todo lo que programes, mete algo de infraestructura. Me quedo con esa consigna. Es internalizar la externalidad, ¿no? En cierto sentido. Yo seré muy breve y así dejo espacio a la gente. Yo creo que una de las cosas buenas que trae pensar lo digital, ¿no?, es que nos da pie a pensar la imaginación, que es algo como muy, ¿no?, ligado a las tecnologías digitales. Pensar la imaginación como un problema político, ¿no? Si el gran éxito del neoliberalismo ha sido en realidad una construcción antropológica donde nos hemos constituido, yo creo que pensar la creatividad, la imaginación y replantearlo desde los espacios emancipadores es estratégico a la par que disfrutable políticamente. Y para mí una ecotopía, dentro del marco ecotópico, que me parece muy interesante, sería el ecosocialismo solar. Creo que no hay utopías digitales sin un ecosocialismo solar, es decir, con la energía solar como energía primaria. Y ya está. Pues nada, os pasamos la palabra para que podáis seguir complementando, reflexionando, matizando, criticando constructivamente. Nadie se anima. Siempre es la primera la más difícil. Pero... Si no, tú. Si no, yo. A mí, bueno, pues por lanzar yo alguna pregunta, a lo mejor, o algún comentario, creo que sí que sería a lo mejor a mí como si pensáramos en clave como de ejemplos, ¿no? Tú, Kaich, has lanzado algunos, es decir, pero yo creo que para quienes somos como un poco más ajenos, ¿no?, a la cuestión tecnológica, son elementos que nos ayudan mucho, ¿no? Es decir, nos permiten realmente visualizar de qué hablamos cuando estamos pensando como en apropiaciones o en reprogramaciones de la tecnología para ponerlas al servicio de otras lógicas, ¿no?, productivas, culturales,
creativas y bueno, pues ver si os ocurren, ¿no? Por algunos que no hayan salido, por profundizar un poco por ahí, que a lo mejor es un elemento que también nos permite, bueno, pues como a la hora de pensar escenarios de futuro necesitamos como que ese futuro no sea lo suficientemente distante y extraño como para que no tenga vínculos con el presente, ¿no? Pues qué elementos nos permitirían, ¿no? Ese anclaje o ese diálogo entre el presente y un futuro en el cual pudiéramos estar, ¿no? Usando esas tecnologías de otra manera, ¿no? Bueno, pues qué referencias o qué prácticas no se podían venir a la cabeza. Mira, yo puedo explicar en un valle en Cataluña donde las operadoras no daban conexión a Internet, entonces eso dificultaba que la gente quedase viviendo allí, porque bueno, pues mucha gente pues quiere o teletrabajar o lo que sea. Entonces se hizo una colaboración, se montó una asociación, entonces el ayuntamiento se comprometió a que cuando el centro de salud, la escuela y el ayuntamiento tenían Internet de la Generalitat, vamos a decirlo así fácil, cerraban, ese flujo de Internet se distribuyera por el valle. Entonces, la gente del valle podía tener Internet no gratuita porque, o sea, eso colabora o sea, Gifinet fue quien dio el soporte tecnológico para ese desarrollo, ¿vale? Entonces, bueno, pues tienes que tener una antena, tienes que tener algunos repetidores y tal, entonces no era un coste cero, pero con muy poco dinero pues, podías tener Internet bastante gratis, que era lo público que no se está usando, ¿no? Como el patio del colegio cuando está cerrado, se puede abrir para que jueguen los domingos no sé quién, ¿no? Pues esto, la Internet que está pagada y no se está usando fuera de los horarios de las instituciones municipales, se reparte. Entonces, eso era tecnosocial porque requería una gobernanza. Las personas que usaban esa Internet se tenían que poner de acuerdo en hacer un uso comedido, no depredador, ¿no? Entonces, porque había que, no sé, inteligentemente y sin mucha tecnología, redistribuir más o menos. Entonces tú de noche sabías que podías ir en Internet, pero no podías empezar a descargarte pelis y tal. ¿Eso qué pasó? Que bueno, funcionaba con sus tensiones y tal, como toda comunidad social, hasta que empieza a haber como una demanda muy grande de un ocio digital, ¿no? De que, bueno, pues yo es que cada noche he de mirar 4 series, porque si no mi vida no tiene sentido ese día. Entonces, claro, todo el pueblo mirando 4 series con el canal que daba esa... Entonces la gente empieza a decir que prefiere la opción privada. Entonces empiezan a llegar las operadoras que te dan la opción privada, entonces prefieres pagar 30 euros en vez de 5, porque así puedes ver. Entonces, pero bueno, como experiencia, o sea, yo creo que experiencia es otra cosa que se puede poner en marcha fácilmente, entre comillas, es la Internet comunitaria en un bloque. O sea, la Internet comunitaria, eso está legislado, y si un porcentaje de puertas se ponen de acuerdo, la propiedad, o sea, da igual si eres de alquiler o de propiedad, la propiedad te tiene que abrir un cajón para que metas tu Internet comunitaria y tal. Entonces, pero claro, has de hacer reuniones con personas y tal. O sea, yo creo que el deseo de estar juntos, o sea, el deseo social de comunidad es componente de cualquier cosa que hagamos, ¿no? Porque si prefiero no hablar con los vecinos y pagar 20 euros más, y así no me he de coordinar con nadie. Bien, pues entonces ni tecnologías ni nada. Pero o sea, sí que hay muchas pequeñas cosas, pero yo creo que pasan por eso. El deseo de comunidad tiene que estar muy vivo, porque toda comunidad te llevará problemas. Claro, lo que te da el mercado es una solución individual. No, tú pagas lo tuyo y tienes lo tuyo, ya, pero yo conmigo, o sea, vivo deprimida todo el día, ¿no? Eso no es vida. Hablo yo y así cierra de Kites, Vale. con su maravilloso conocimiento de ejemplos. Yo es que como arquitecta también, o sea, yo te sé hablar de arquitectura, o sea, de experiencias digitales más allá de mi paso por Discord. No sabría decir, no es poco. Realmente, bueno, es que todos eran, o sea, muchas personas del movimiento climático eran gamers. O sea, es que eso es la movida.
estábamos repletos de tecnologías. Pero yo pensaba en, bueno, como me interesa el ámbito digital como espacio de guerrilla imaginativa, como dispositivo de creación de imágenes, de otras imágenes de futuro, incluso en clave comunitaria, ¿no? Creo que tienen un potencial muy importante para eso. Pensaba en ejemplos que existen y que me encantaría que se replicaran de forma masiva, ¿no? Y pienso en el videojuego que se hizo muy famoso de Half-Earth Socialism, del libro, que es como una versión en videojuego de un escenario de planificación ecosocialista, donde tú puedes planificar, o sea, hacer como performar la planificación ecosocialista, ¿no? Y además en un marco utópico, que es como se plantea en el libro. Y pienso también pues, en otros artistas que trabajan en esa línea, pero desde un marco más individual y desde su vida como artistas profesionales, ¿no? Que requieren como una serie de recursos económicos y de conocimientos digitales que no todo el mundo tiene, pero que me parecen muy interesantes como referentes a los que explorar y replicar de otras maneras, ¿no? Que son... bueno, a ver, voy a poner uno que a Kaich no le gusta mucho, pero que a mí me flipa, que es Liam Young, que es un arquitecto australiano que se pasó al cine, que te doy la razón... A ver, te doy la razón en que él plantea escenarios de futuro donde él problematiza precisamente la tecnología y el papel que va a tener la tecnología como elemento que va a operar en el futuro de forma mucho más expandida, ¿no? Y lo plantea además en escenarios urbanos. La única pega que tiene es que lo plantea como en un entorno un poco distópico. Y esto al final incurre en estos imaginarios catastrofistas del futuro, en el realismo capitalista de la ciencia ficción, ¿no? Y creo que precisamente necesitamos lo contrario, ¿no? Una especie de Ursula K. Le Guin tecnológica. Pero como referencia me parece muy interesante porque lleva a la práctica lo que podría ser la imaginación de futuros desde la producción audiovisual. Y otro artista que tiene ahora una exposición abierta en Matadero que me parece muy interesante en cómo se plantea la inteligencia artificial y lo tecnológico es Ian Cheng, que es un artista que produce películas y produce como universos, pero los personajes de ese universo tienen la capacidad, tienen inteligencia artificial, están dotados de autonomía para tener autonomías en ese universo, ¿no? Con lo cual nunca sabes qué va a pasar en sus entornos. Entonces me parece muy interesante como herramienta de especulación imaginativa y como inspiración creativa en el que desarrollar una mirada más politizada, ¿no? y plantear desde los espacios emancipadores cómo apropiarnos de esos recursos para pensar en otros marcos más emancipadores y más susceptibles de ser colectivizados y generar deseo político, ¿no? Y aquí lo dejaría. Bueno, Cierras tú. o sea, no pienso hacer spoiler, en el libro hay muchos ejemplos. Tenemos un informe que se llama Invertir los ejes, donde recopilamos también una barbaridad de usos políticos de la tecnología, desde mujeres autoorganizadas en México hasta mujeres africanas, como no tienen acceso a los softwares de última tecnología, tienen que desarrollar sus propios sistemas operativos con software abierto para acceder al conocimiento. Pero sí que me gustaría hacer una propuesta un poquito más, si se quiere, para cerrar, en ejemplos que no existen pero que podrían existir, sobre todo en cómo las infraestructuras tecnológicas nos podrían servir para dopar los movimientos culturales o los movimientos sociales. O sea, el mero hecho de la televisión, ¿vale? El mero hecho de que salgamos de trabajar de nuevo a las 6 de la tarde, 8 de la tarde y vayamos a nuestra casa a ver la televisión, eso ocurrió de manera histórica, lo mismo ahora ocurre con Netflix. Eso es una configuración del sistema
de consumo y capitalista y después neoliberal, tal y como entendemos. No hay ninguna razón por la que una sola persona en su casa individualizada esté conectada a Internet, en streaming permanentemente. O sea, esto es un arreglo estúpido, irracional que ha establecido el capitalismo. Podríamos imaginar filmotecas, que son instituciones públicas, a museos, a todas las instituciones culturales que nos podamos imaginar, programando actividades colectivas, como bien decía Marga, pensando en la comunidad. O sea, ya no es, ¿no?, que me acuerdo siempre la estrategia, esta hegemonía, decía Chale, que es una rico en cada pueblo. No, necesitamos casas del pueblo, necesitamos museos, necesitamos este tipo de instituciones culturales, no en cada pueblo, sino en cada barrio, en cada bloque, o todas las que seamos capaces de crear, porque muchas veces es no, ¿qué alternativas hay? O sea, crear alternativas está en nuestra cabeza como seres humanos constantemente, y ese es el argumento del libro. Nos estamos preguntando cómo sería la vida si, y casi siempre en una sociedad capitalista nos preguntamos cómo sería la vida si el mercado no atravesara nuestros cuerpos. Y sabemos que esa creatividad y ese ingenio solo se plasma y solo se materializa cuando es colectivo, ¿no? Entonces, ¿qué rol podrían jugar las instituciones culturales? ¿Qué ciclos de cine se podrían hacer? Y si tú quieres ver en tu casa con tus amigos en un proyector una película, ¿por qué la tienes que elegir 5 minutos antes y no has podido tener un pool ya de películas públicas? Pues porque están privatizadas, ¿no? Lo mismo ocurre con los libros y lo mismo ocurre con todas las herramientas culturales sobre las que no hay acceso por la existencia de las leyes de propiedad intelectual. ¿O por qué tenemos que seguir accediendo a Google Scholar? ¿O por qué tenemos que seguir haciendo queries a ChatGPT para que nos resuma qué opinaba no sé quién para hacer un trabajo de una universidad, y no tenemos inteligencias artificiales en las universidades donde estén ya buena parte de los conocimientos almacenados de manera local y vectorizados, sin tener que estar en línea interactuando con ellos permanentemente, y tengamos en esa libertad de acceso al conocimiento, podamos decir, es que acabo de leer este paper que me encanta, me encantaría seguir mi viaje introspectivo sobre mí mismo, educándome, ganando autoconciencia sobre lo que es el mundo emancipado, saltando a este meme, y ahora saltando a esta película, y de esta película saltaré aquí. O sea, no están las infraestructuras ni las instituciones para llevar a cabo ese proceso en la esfera cultural. Y con la esfera cultural, insisto de nuevo, lo cotidiano, lo corriente, lo diario. Y tampoco están los movimientos sociales. La política en las ciudades, la de vivienda y la urbana, la decide el BNB, no la deciden los movimientos de vivienda. Cuando tienen información mucho más precisa, sin necesidad de extraer un solo dato, sino solo por las relaciones sociales en comunidad que se establecen sobre cuáles son los problemas. Entonces, hasta que desde las instituciones, hasta que desde el Estado, hasta que desde la izquierda no pongamos en el foco la batalla por el acceso a las infraestructuras y por extraérselas a Google y por entregárselas a la comunidad, por entregársela a los movimientos sociales, a las personas que se encargan de las instituciones culturales, que también podría cambiar para que todo no estuviera tan centralizado el capital cultural y fuera más popular, como tú hablas cuando hablas del ecomodernismo popular. No sé, para mí esos son el tipo de ejemplos en los que tenemos que pensar, en los que tenemos que imaginar y luchar por ellos. Pues muchas gracias, Ekaich, muchas gracias a todos y todas. A Marga y a Gemma un poco.